¿Se entendió? Sí. ¿Cuántas oraciones hay ahí? Una. Una. Hay un solo punto. Hay una sola oración. Se podrá entender un conjunto enorme de palabras, ¿sí?, en una sola oración. No se va. Si yo digo en las 2-3 primeras líneas, si del tenor de las cartas notariales cursadas, se aprecia que ellas ponen en conocimiento de la corporación tal que los querellados han iniciado un proceso civil de resolución de contrato, reivindicación de bienes de la empresa industrial, forestal, marginal, y sigo, estoy sumando ya un montón de palabras y no tengo cuándo terminar. Pero por esa razón, justamente el mensaje se hace incomprensible. Entonces, ahí tranquilamente, por la extensión más o menos del texto, yo debo entender que ahí podríamos separarlas, no sé, en unas 7 u 8 oraciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el abogado tiene que escribir una superoración, creyendo que con eso todas las ideas van a estar integradas. Eso no es así. La integración no se obtiene sumando un montón de palabras ni conectando todo. Algunos dicen, no, integración jurídica. No, eso no es integración jurídica. Eso es confusión. Eso es emplear un lenguaje confuso. Entonces, ¿cuál es el primer defecto? ¿Cuál es la primera razón? ¿Cuál es el primer defecto del abogado que vamos a combatir el día de hoy, en esta charla? ¿Sí? El abogado escribe mucho y se le entiende poco. Repito, escribe mucho y se le entiende poco. Hay que construir oraciones más pequeñas. Más pequeñas. Y vamos a empezar desde el núcleo de una oración. ¿Sí? ¿Cuál es el núcleo de una oración? ¿Cuál es el punto inicial de una oración? ¿Cuál es el corazón de una oración? El verbo. Vamos a empezar por ahí. Desde lo básico y fundamental, el verbo. Y ahí, como ustedes pueden notar en su guía, en su material, ¿sí? Por favor, todo lo que no tiene material, por favor, aquí adelante está el material, ¿sí? Vamos a empezar desde el verbo. ¿Está bien? Vamos a empezar desde ahí. ¿Cómo construir oraciones entendibles con verbos? Y vamos a corregir varias oraciones, muchas de ellas oraciones de carácter jurídico. ¿Está bien? Veamos. A ver, tenemos una oración. Decimos, el defensor de la parte civil escribe su alegato. A ver, por ejemplo, ahí, ¿qué verbo encontramos ahí? ¿Qué verbo encontramos ahí? Escribe. Escribe, ¿cierto o no? Muy bien, escribe. Ahí tenemos el verbo escribe. Muy bien, seguimos, a ver. Por ejemplo, a ver, tenemos aquel juez es incorruptible. ¿Hay verbo ahí o no? ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Es. Muy bien. Tenemos una tercera oración. A ver, dice, permanecerá en cárcel durante el proceso. ¿Cuál es el verbo ahí? Permanecerá en cárcel durante el proceso. Permanecerá, muy bien. Después, en ese contrato hay causal de nulidad. ¿Cuál es el verbo? Esto es un poco más difícil, ¿no? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál? Nulidad. No, ahí el verbo es hay. Y a ver, hay. ¿Ya? Sí. A ver. A nosotros nos han enseñado que para construir oraciones entendibles, ¿sí? Porque las oraciones tenemos que escribirlas, doctores, tenemos que escribirlas formando párrafos. ¿Se entiende? ¿Sí? Las oraciones deben tener relación, obviamente. No tienen que estar separadas por puntos para que se comprenda, para que haya fluidez en la comunicación. Ahora, pero si vamos a entender que la oración, toda oración tiene un verbo, entonces tenemos que partir de una pregunta elemental en la redacción. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta elemental en la redacción? La pregunta es, ¿qué es un verbo? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por un verbo? Veamos. A ver, normalmente nosotros decimos que el verbo es una palabra que indica acción, ¿cierto? Eso decimos. Es una palabra que indica acción. Por ejemplo, juega, salta, corre, apela, ¿no es cierto? ¿Sí? Resuelve,
condena, absuelve, ¿no? Estamos hablando de acciones. Muy bien. Pero, ¿sí? La pregunta es la siguiente. A ver, de los verbos anteriores que hemos escrito, escribe es permanecerá y hay. ¿Sí? La pregunta